Bienvenidos a este espacio virtual de la Iglesia Cristiana Evangélica de Calle Belgrano de la ciudad de Santa Fe. Hoy estaremos compartiendo un nuevo encuentro espiritual para alabar a Dios y también escuchar su voz. ¿Lo hacemos juntos? Todo comienzo tiene un final. Muy buena esta serie de promesas con garantías donde pudimos ver algunos de los atributos de nuestro Dios. Algunos de ellos que vamos a repasar es el Shaddai, el Dios Todopoderoso, Yahvé Sebaot, que es el Jehová de los ejércitos, Yahvé Rohi, que es Jehová es mi pastor, Emmanuel, Dios con nosotros, Yahvé Josenu, Jehová nuestro hacedor, el Shai, el Dios viviente, y por último, tengo un placer enorme, un privilegio para poder compartir este último que de verdad cuando yo lo descubrí cambió mi vida en un 100%. Vamos a hacer un repaso de la historia bíblica del cual se desprenden un montón de verdades que no me va a alcanzar el tiempo para poder hacerlo, pero es solamente algo muy breve, un paso muy breve por las historias de la Biblia que desencadenan este último atributo del que les voy a mencionar. Si vamos a Génesis capítulo 3, vamos a ver la historia y vamos a recordar cada decisión que pudieron tomar tanto Adán como Eva. Al comer ese fruto del árbol prohibido que Dios mismo le había dicho que no lo hagan, ellos cometieron ese pecado. Pero la serpiente, según Génesis capítulo 3, versículo 14, iba a ser derrotada, iba a ser aplastada por el pie de una persona elegida por Dios. Pero esa persona iba a ser mordida en su talón. Y esa persona iba a perecer, iba a morir a causa de su mordedura, ¿sí? Si seguimos en la historia, vamos a ver cómo Romanos capítulo 5, versículo 12, Pablo nos adelanta algo muy trascendental en la historia, porque nos asimila y nos vivifica el siguiente versículo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, y además también estamos destituidos de la gloria de Dios. Significa que no podemos tener una relación personal, íntima, no nos podemos acercar a Dios por el pecado que es una barrera que traza entre el hombre y Dios. Vamos un poco en la historia, en Levítico capítulo 22, versículo 18 al 28, donde vemos cómo Moisés en esta etapa y tanto Aarón su hermano debían cumplir algunas pautas que Dios mismo había establecido delante de su pueblo. Dios quería tener una comunión presencial, quería tener una intimidad con ellos, pero les dejaba unas pautas para que lo puedan hacer. Para eso imponía un cordero, un animal que debía tener muchos aspectos de los cuales tenía que cumplir, no podía ser cualquiera. Este cordero debería ser sin manchas, sin alguna cualidad que de verdad sea el último, cualidades donde no tenga ningún defecto, donde no pueda tener ninguna anomalía en cuanto a su físico, y también daba algunas pautas por lo cual este animal era muy importante. Vemos en Levítico capítulo 16 una de sus formas en las cuales la expiación, que era el pago del pecado a través de la muerte de alguien inocente, en este caso del cordero del cual estuvimos hablando, eran algunas formas que debían tomar ciertas personas, habían roles específicos de los cuales ciertas personas se encargaban del sacrificio del animal, ciertas personas debían hacer una suerte de altar, de un lugar donde ese animal iba a ser quitada su vida, iba a ser consumido, y ese fuego que encendía ese animal, ese humo, eso que salía hacia el cielo, iba a ser consumido a través del Espíritu, a través de Dios, para que esa persona que hacía dicho expiación, que estaba a cargo de un sacerdote, iban a ser perdonados sus pecados. Esto era como un tributo que se hacía a Dios porque Él mismo lo había pactado de esa manera. Ahora, si vemos a través de la historia, vemos como en Belén nacía una persona que iba a cambiar totalmente la historia. Una persona que nacía a través de una mujer virgen, que solamente había sido concebida a través del Espíritu Santo. Esta persona iba a llamarse Jesús, que no es otro más que un atributo de Dios, que es el Salvador.
Muchas veces me pregunté en mi adolescencia cómo Jesús iba a ser un Salvador, muriendo en una cruz, pudiendo estar allí colgado, perdonando mis pecados y haciéndome una persona libre. Los judíos mismos se preguntaban por qué esta persona debía liberarlos, porque ellos estaban esperando a un Mesías, una persona que iba a ser más grande que Moisés, que era un ídolo para ellos, era un líder nato que los había sacado de Egipto, ¿sí? Pero Dios mismo le puso el objetivo en su Hijo, en Jesús, para rescatarnos de la esclavitud. No solo también darnos una nueva enseñanza divina de cómo deberíamos manejarnos, sino que a través nos iba a salvar de un pecado a través de un nuevo pacto que Dios iba a hacer con nosotros. Ahora, pero si volvemos la historia atrás, nos damos cuenta que esta persona, este Salvador, venía a salvar a alguien. Muchas veces me pregunté y decía, ¿cómo me va a salvar si no sé de qué me va a salvar? Yo estaba siendo condenado a través de mis delitos y mis pecados, pero me doy cuenta, así como Dios había trazado una línea temporal en el tiempo, nos damos cuenta cómo esta serpiente iba a ser pisada. ¿Quién iba a ser el Señor Jesús? Esta persona había sido destinada para que pise su cabeza, pero recordemos que al pisar su cabeza él mismo iba a morir a través de la picadura de esta serpiente. Iba a ser picado y la muerte misma iba a quitar su vida. En este paradigma donde Dios mismo creó, para que el hombre pueda ser limpiado de sus pecados, nos damos cuenta cómo Dios mismo hizo su propio sacrificio. Es tremendo cómo las personas deberían cumplir con este ritual para que Dios perdonara sus pecados. Pero nos olvidamos de que Dios mismo hizo este sacrificio. Él mismo dispuso a su propio Hijo, a su Cordero, sin mancha, sin anomalías en su cuerpo, en su físico. Sobre todo, sin pecado, para que pueda limpiar todos los pecados de una sola vez y para siempre. Todos los pecados que habían sido hechos, los que son hoy en día y los que han de venir. Necesitaba esta persona no ser una persona humana normal, porque una persona normal, como pudimos ver, todo por cuanto uno solo pecó, todos pecamos. Entonces este debía ser una persona con una concepción divina. Y esta era la única oportunidad donde Dios, a través de su amor, íbamos a poder ser salvos, justificados, glorificados a través de su palabra y una vez por todas romper con ese pecado. Por eso Jesús necesitó pasar a la muerte. Hechos capítulo 4, versículo 12, nos dice que en ningún otro tenemos salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y este iba a ser su Hijo. Él debía perecer, debía morir en una cruz para poder que nosotros podamos ser salvos a través de su sacrificio, a través de su muerte en una cruz donde Él mismo destinó como objetivo para poder hacerlo. Pero muchas veces nos quedamos con esta sola imagen, que Jesús solamente murió e hizo un sacrificio. Pero queda el otro 50% de la verdad que se esconde. Muchas personas en nuestro mundo, en un tiempo atrás, murieron a través de ideologías. Personas como Mahatma Gandhi murió por sus deseos, por sus derechos, por sus pensamientos que han tenido. El mismo Martin Luther King pudo destinar de su vida para cumplir muchos propósitos. Y Jesús también hizo lo mismo, murió por ideales del reino de los cielos que Dios mismo había pactado. Pero la diferencia de todas estas personas es que Jesús resucitó al tercer día. Esto nos habla de una persona que realmente tuvo una deidad y logró vencer a la muerte, logró dar un paso de los cuales los demás nunca pudieron hacer. Y esto, al romper la barrera de la muerte, Él fue ascendido a los cielos para después proclamar su nombre. Vemos cómo esta imagen del Cordero en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 se narra a Dios como un padre sentado en un trono y un cordero a su lado. Vemos cómo este cordero del sacrificio estaba sentado delante de su lado, de su diestra. Pero no solo se quedó ahí este cordero, sino que en Apocalipsis capítulo 19, en Juan capítulo 14, en Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17, se nos narra de cómo este rey iba a ser glorificado como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús, en su primera instancia, pudo venir como un cordero sin mancha, al cual debía aceptar un sacrificio delante de los pies de Dios.
Él iba a ascender a los cielos, pero nuevamente esperamos cómo en la segunda venida no va a venir como un cordero, sino va a traer toda su gloria, toda su honra, toda su majestad, todo su poder para poder arrebatar a todos los que creyeron en Él y una vez más así poder crear y romper con este mundo del cual nosotros hoy estamos siendo esclavos, pero gracias al sacrificio de la cruz nosotros podemos tener esta vida eterna, podemos ser justificados, podemos ser justos delante de los ojos de Dios, pero una vez así el Rey de Reyes, el Señor de Señores va a venir con toda su gloria a buscarnos. Esto nos habla y nos permite conocer la verdad genuina de Dios, como uno de los atributos espectaculares que tiene su palabra es Jesús, el Salvador de nuestros pecados y también el Salvador de nuestras vidas. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús.
Nuestro encuentro de hoy está llegando a su fin, pero usted puede seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y sitio web que aparecen en pantalla. Si está pasando por un momento de necesidad, tiene algún motivo de oración o desea ser contactado por alguno de nuestros pastores, no dude en escribirnos por WhatsApp al 54 342 525 1925 y en todas las redes sociales. Y recuerde, en este tiempo de dificultad, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos Iglesia Belgrano. Dios te bendiga.